Programa Madres de Jesús Sacerdote, donde nos unimos a María y nos ofrecemos por ellos. Es un placer saludarles en esta tarde. Yo soy Mónica Paredes. Y Yuli Mendoza. Y tenemos aquí de invitado en nuestra cabina el Padre Oscar Lomelín. Muchas gracias por acompañarnos, Padre. Muchas gracias, Padre. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Pues, ¿qué les parece si iniciamos este programa ofreciéndolo por el Papa Francisco, por los sacerdotes y con una oración? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entramos en el corazón de María y desde ahí le pedimos al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente y mi corazón para que pueda comprender cuál es el mensaje que tienes para mí el día de hoy. Amén. Amén. Pues en esta hora les vamos a compartir el testimonio sacerdotal de vida, sacerdotal del Padre Oscar Lomelín. Y pues, ¿qué te parece, Padre, si iniciamos, que nos platiques de tus inicios? ¿De qué rumbo eres? ¿De aquí de Monterrey, tu familia? ¿Cómo surgió tu vocación? Bueno, pues vivíamos aquí por la colonia Roma, muy cerquita de la parroquia del Rosario, y ahí es donde yo comencé a participar en los grupos que apenas iniciaban. En ese entonces, estamos hablando de 1983, el padre Loncho, el padre Alonso Garza, apenas tenía poquito de haber llegado ahí a la parroquia y estaban comenzando apenas el movimiento que después creció pues muy fuerte, y hasta la fecha todavía queda un poco de ese impulso, de ese dinamismo que en ese entonces alcanzó la parroquia. En ese entonces pues yo tenía 13 años y de ahí en adelante los siguientes años estuve pues participando, como decía, en los inicios. Me tocó iniciar varios de los grupos que hasta la fecha todavía existen ahí en la parroquia, como el grupo de adolescentes que ahora son varios, pues me tocó iniciarlo. ¿Gonir? No. Que era Gonir, sí, en aquel entonces. pero que después cambió de nombre. Ahorita ya no me acuerdo cómo se llama. Integración, que era, es todavía el programa que se sigue ahí para si alguien quiere participar en un grupo. Primero tiene que entrar en un proceso de evangelización y luego ya decide. Y luego también me tocó iniciar otro apostolado que tienen ahí que se llama ARCA, que es Apostolado del Rosario en Campamentos. Son los campamentos. Me parece que todavía a todos los grupos les piden que al año tengan un retiro espiritual y vivan uno de estos campamentos. Pues me tocó pues en estos grupos pues desde ponerles el nombre y objetivos y todo. Y todo, iniciarlos. Entonces, pues esos fueron mis inicios en la parroquia del Rosario, conviviendo con los que en ese entonces, pues al principio éramos poquitos y todos nos conocíamos y convivíamos, pues adolescentes y jóvenes. Y que luego pues de ahí se hicieron muchas amistades, algunos matrimonios. Claro. Algunos, el mío, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Y también muchos sacerdotes y también religiosas. Muy fecunda esa época de la parroquia, pues hubo mucha vocación. Pues una vida cristiana, sí. Como muy firme, con mucha formación y mucho compromiso. Pues siempre lo típico era que nuestros papás nos decían, pues ya mejor vete a vivir ahí a la parroquia, ¿verdad? Porque pues ahí nos la pasábamos y llévate tu almohada. pues sí. Yo recuerdo, pues precisamente en ese tiempo de la adolescencia, yo hasta usaba agenda porque tenía muchas cosas que hacer. Muchas actividades. Yo ahora que escucho adolescentes o jóvenes que dicen que están aburridos, si se va la luz, si no hay internet, se les acaba el mundo y dicen estoy aburrido. Yo realmente pues eso no lo puedo entender porque, bueno, pues claro, es otra época, pero en ese entonces yo no tenía tiempo para aburrirme. Había mucho que hacer. Había mucho que hacer, claro, comenzando por la escuela, que siempre pues también se nos pedía que no la descuidáramos y no la descuidábamos.
pero pues ahí nos la pasábamos y doblábamos las hojitas dominicales y hacíamos, recuerdo también, por ejemplo, en las kermeses, pues en una ocasión, pues yo activé ahí una de las cosas que había en la kermés que le llamamos Radio Rosario, que entonces en la torre del campanario, pues antes ahí había salones, y en uno de los saloncitos pues ahí puse como una cabinita de radio y me llevé muchos cassettes, cuando se usaba el cassette. Para poner música. Y entonces había abajo un puesto ahí de telegramas, ¿verdad? Entonces la gente podía mandarle mensajes a otro. Y un telegrama para Mónica Paredes de David Rada, que te amo, que se quiere casar contigo. Bueno, pero también ahí la gente podía pedir alguna canción, como si estuviéramos en una estación de radio y yo la dirigía. Me recuerdo también en una ocasión que pues yo tendría como 14 o 15 años y me tocó a mí ser el responsable de proveer todos los regalos para la kermés, para la tómbola y para la lotería y entonces... ¿A ti pues, solo o a ti con tu grupo, padre? Pues yo era el responsable. La verdad. Y me recuerdo que pues faltaba yo creo que como un mes para la kermés y teníamos muy poquitos regalos y el padre Loncho pues me mandó llamar. Él tenía un estilo muy particular para motivar a las personas. Por ejemplo, había alguno que de repente lo buscaba para, ya quiero renunciar al grupo porque ya estoy muy... Y salía de la oficina del padre, no solamente no renunció, sino se comprometió a más cosas. Y entonces una vez me manda a llamar y me dice, oye, pues ya falta poco para la kermés, hay muy poquitos regalos, pues dime si puedes, y si no, pues para decirle a alguien que sí pueda, ¿verdad? No, pues tocó el botón indicado, y entonces pues obviamente intensifiqué ahí el tema de recolección de regalos y cartas y visitar empresas y demás. Y recuerdo que ese año pues se hizo la kermés y después de la kermés teníamos una bodega llena de regalos, habían sobrado, ¿verdad? Bueno, pues esa fue una escuela muy importante para muchos. Hasta la fecha, pues yo todavía veo personas que se siguen reuniendo, que se hicieron grupos de amigos, como decía también, pues matrimonios, familias, sacerdotes, y bueno, pues ya lo contaré más adelante, pero actualmente pues yo trabajo junto con el padre Loncho, ahora Monseñor Alonso Garza. Parte de mi ministerio actual lo realizo junto con él. Entonces, bueno, pues ese y ya no le andé dando así piconcitos, padre. No, él todavía él es él. Él es él, ¿verdad? Sí. Pero podemos decir que es como ha sido como un maestro, como un padrino, un amigo. Oye, padre, ¿y tú qué estabas haciendo cuando empezaste a escuchar pues que el Señor te quería para sacerdote? Porque así como tú, había un montón de chavos haciendo muchas cosas en esa parroquia. Lo digo porque pues yo estaba ahí también, tuve el gusto de conocerte de lejos, escuchar tu dulce voz Era de las hijas de María. Sí. ¿Verdad? Así es, padre. Me faltó un grupo por fundar, pero sí lo tenía pensado. Pues de padre. Porque estaba el grupo de las hijas de María. Y varios comentábamos que debíamos de fundar el grupo de los yernos de José. Porque había puras muchachas muy guapas en ese y grupo. Muy bien portadas. Muy bien portadas. Sí, esa es una anécdota muy tradicional, padre. Incluso se siguen juntando algunas de ustedes, ¿no? Sí, padre. Nos hicimos comadres. De esas hijas de María. Así es, y dio muchos frutos también ese grupo. Pero tú, ¿qué estabas haciendo, padre, cuando escuchaste el llamado? Porque si la actividad laical era muy fuerte, ¿y cómo sentiste que era hacia el seminario? Bueno, lo que pasa es que pues yo, a partir de que me empecé a integrar ahí en la parroquia, empecé a tener un crecimiento así espiritual muy, muy fuerte.
empecé a sentir la necesidad de la misa diaria, del rosario diario, y de un compromiso apostólico cada vez más fuerte. Incluso la semana pasada, en un viaje que hicimos juntos, Monseñor Alonso y yo, le recordábamos que hubo un tiempo en que otro que estaba ahí en los grupos, Toño Camacho, que él dirigía el coro de Reina del Rosario. Él y yo decíamos que queríamos salirnos un poquito de la parroquia, porque decíamos, bueno, pues aquí ya hay muchos grupos, ya está. Y decíamos, pues, pero hay más, hay más necesidades afuera. Es un poquito lo que ahorita el Papa Francisco habla de las periferias existenciales. En ese entonces pues no teníamos ese concepto, pero sí la intuición de tiene que haber, tenemos que salir, no podemos quedar nada más aquí en la parroquia. Esto también lo que el Papa ahora dice, iglesia de puertas abiertas, en salida. Bueno, pues decíamos, tenemos que salir. ¿A dónde nos vamos? Y pues platicando y orando al respecto, pues el Señor puso en nuestro corazón el tema de las cárceles, el tema de los internos del penal y también los niños que están los niños menores infractores. Entonces, pues nos acercamos a la pastoral penitenciaria. En ese entonces se reunían en la Basílica del Roble, entonces empezamos a ir Toño y yo. Toño es mucho más grande que yo, muchísimo más grande pero pues ahí vamos los dos, empezamos a acudir ahí a la pastoral penitenciaria. Ahí Toño conoció a la que ahora es su esposa, Lolis. Ella pues nos cuenta, a cada rato nos recuerda el asunto, dice, pues ella vio llegar a dos chavos que a ella le parecieron así como que muy fresas y muy, como que, pues venían pues, de ese movimiento de la parroquia del Rosario y llegaron a una estructura pues mucho más sencilla, mucho más, pues más simple. Y nosotros traíamos otro ritmo y otra escuela, entonces dice que al principio, dice, ustedes me cayeron gordos, ¿verdad? Sin embargo, pues a Toño le gustó la muchacha y resulta que ella vivía en la Florida y pues nosotros en la Roma, oye, pues te acompañamos a tu casa y ese te acompañamos. Pues ellos se hicieron novios, actualmente son esposos, viven en San Luis, dirigen la pastoral familiar en San Luis Potosí. Y bueno, pues fue un tiempo en el que pues empezamos a trabajar precisamente en la pastoral penitenciaria. Yo era menor de edad, entonces a mí no me dejaban entrar al penal. Yo nada más podía estar en la correccional de menores. Pero desde entonces yo tenía el anhelo, por ejemplo, de ir a las Islas Marías. Todavía no se me hace. Pero desde ahí y a lo largo de los años y todavía en mi ministerio actual, yo sigo teniendo muy presente el tema del penal. O sea, yo acudo con mucha frecuencia, particularmente al penal del Topo Chico. Actualmente en el ministerio que desempeño, al frente de la pastoral familiar, tenemos 2 talleres permanentes dentro del penal y entonces yo continuamente voy y los visito. La próxima semana voy a volver a estar ahí. Entonces, pues fue un periodo así como de mayor compromiso, de crecimiento, pero así muy, muy intensivo, muy acelerado. Pues que entonces pues fue muy natural que un día, estando en misa y en la parroquia, un día del seminario, siempre el día del seminario los seminaristas van a todas las parroquias y pues invitan a la oración por las vocaciones y a ayudar al seminario en la colecta, pero también invitan a un encuentro vocacional. Entonces yo ya lo había escuchado otros años, pero hubo un año en que particularmente puse atención, o sea, hubo un año en que me hizo completamente clic. El Señor te llamó la atención. Y entonces pues comencé a ir al proceso vocacional. Incluso empezamos a ir varios de ahí de la parroquia juntos al proceso vocacional. Jorge Lira, el padre Jorge Lira, otro muchacho Germán que él no continuó, otro muchacho que andaba por ahí, Ulises, y yo éramos 4 que nos íbamos juntos a los retiros del proceso vocacional. Pero pues bueno, yo tenía en ese entonces pues como 15 años. Jorge pues ya era un universitario, creo que ya estaba por graduarse. Cuando terminó el proceso vocacional, él no estaba muy seguro y nos preguntaba a Ulises, a Germán y a mí, ¿y ustedes qué?
y los tres decíamos, sí, 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 vamos a entrar. Entonces él como que dijo, bueno, pues va, yo también. A final de cuentas, solo él entró. Ese año. Ese año. Sí. Todavía es fecha que él me lo reclama, ¿verdad? Que lo entusiasmé y dice él que lo dejé morir. Él entró, yo entré pues 4 años después, pero Germán pues no entró, se casó. Ulises, pues eso, él es de Nicaragua, él se regresó, ya le perdí la huella. Pero entonces a partir de ahí, o sea, hice el proceso vocacional porque pues sentí la inquietud y entonces pues empecé a hacer ese entusiasmo con el que estaba participando en grupos y luego la pastoral penitenciaria y en todo lo demás, empecé a enfocarlo a un discernimiento vocacional que duró 4 años. que duró pues unos 4 años. Terminaste prepa y... Porque pues yo decía, bueno, es que estoy en secundaria. Sí, estoy muy chiquita. Incluso en el colegio donde yo estaba en secundaria, pues ahí iban unos padres de cierta congregación religiosa. Y bueno, el colegio es de religiosos, de lasallistas. Los lasallistas pues me invitaban y yo me acuerdo que yo les decía, bueno, yo no siento la vocación a ser hermano lasallista, en todo caso, pues a ser sacerdote, pero no como hermano. Y los padres estos que iban al colegio pues también como que algo veían y pues me invitaban. Lo consulté con mi párroco, con el padre Alonso, y me decía, pues yo te sugiero que te esperes. Y pues así le hice, pues me esperé. Dije, bueno, cuando termine la prepa. Al terminar la prepa dije, pues mejor cuando termine la carrera. Entonces empecé la carrera. Pero pues llegó el momento en que me di cuenta que tal vez si me esperaba más, pues iba a tener ya cosas, no sé, pensé que a lo mejor pues, iba a estar más difícil. Entonces, en plena carrera, pues decidí hacer una pausa para discernir. O sea, la etapa final del discernimiento para mí era entrar al seminario Probar. Pues como un noviazgo, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, pues unos jóvenes se hacen novios no necesariamente porque piensen ya casarse. La etapa del noviazgo es o debiera ser pues también un proceso vocacional de discernimiento. Uh-huh. Entonces pues decidí poner en pausa todo lo que tenía en ese momento o hacía en ese momento, pues para ver si era por ahí. Pues sí fue. Y pues ya le seguí y hasta la fecha. Padre, ¿y su familia, o sea, su mamá, su papá, o sea, con todo ese proceso que vivió, cómo lo apoyaban, o sea, cómo estaba su situación familiar? Pues lo que pasa es que yo desde niño siempre he sido muy, muy inquieto y muy independiente, muy extremo también. Entonces, pues no te podían decir nada. Pues es que sí, o sea, ya estaban acostumbrados a que pues yo les salía con cosas nuevas. La penitenciaria, voy a la cárcel. Sí, no, o sea, de niño hacía cosas que pues no son muy comunes, ¿verdad? Y pues yo solito me aventaba, por ejemplo, me gusta y me gusta todavía mucho la magia, la prestidigitación, el ilusionismo y todo eso, también el ventriloquismo. De niño me hice mago y me inscribí en una asociación de magos y andaba en las convenciones y en los congresos y demás. Y pues como que no me podían decir que no porque yo no descuidaba la escuela. O sea, estabas decidido a hacerlo, no tenías... Y luego pues ahí me metí a los scouts y andaba en los campamentos y o sea, andaba siempre en muchas cosas. Entonces pues luego en esto de la cárcel y o sea, traía mil cosas. Entonces pues pues un día de repente dije, bueno, voy a entrar al seminario. Entonces, ¿y qué reacción tuvieron sus papás? Pues fue así muy variada, ¿verdad? Mi mamá así como que pues sorprendida, un poquito pues el chantaje que luego a veces las mamás pueden hacer o hacen pues es que no me consultaste y yo, pues ¿por qué te iba a consultar? O sea, pues si en lugar de esta decisión hubiera sido que me voy a casar, pues ni modo que tuviera que entrevistarse contigo la muchacha para ver si aprueba, ¿no?
así se las manejaban. Sí, pues ya. Pues sí, o sea, entonces, y pues como que no quería muy bien, incluso pues le pidió a sus papás, o sea, a mis abuelos que hablaran conmigo, sabía mi mamá que mi abuelo siempre tenía mucha ascendencia sobre mí, como que mi abuelo pues me iba a convencer de otra cosa y pues le salió mal el tiro porque mi abuelo pues en lugar de disuadirme pues me dio consejos, ¿verdad? Como para te apoyó, te felicitó. No, pues me preguntó, ¿y por qué quieres entrar al seminario? Y me hizo una serie de preguntas y luego me dice, pues muy bien, yo te recomiendo que seas como una esponja, que no lleves ninguna expectativa, que más bien te abras a la experiencia y tú disiernas, y si es por ahí, felicidades, y si no, pues también ten la misma, el mismo empuje para decir, pues no es, y ya, reconocerlo, pero pues ánimo, qué bueno, felicidades. Entonces, pues no fue fácil para algunos en mi familia aceptarlo, pero pues con el tiempo, además pues me veían así muy, muy decidido, no les quedaba de otra, ¿verdad? Porque es que, por ejemplo, en secundaria, en segundo de secundaria yo dije, yo ya no quiero estar en secundaria, yo quiero estar en prepa. O sea, desde primero de secundaria yo me quería salir, pero mi papá y el director del colegio pues hablaron conmigo y no, hombre, espérate, y me pidieron que hiciéramos un trato, que hiciera el segundo año y que al terminar platicaríamos. Como que pensaban ellos que se te iba a pasar esa inquietud. Pues entonces lo que yo hice fue que el segundo año lo hice todavía mejor que el primero. Participé en todas las actividades del colegio. O sea, estaba en el equipo representativo de atletismo, estaba en la banda de guerra, estaba en teatro y poesía coral, hice una planilla de estudiantes y pro 100 en todas las materias. Además de lo de la parroquia, ¿no? Y los amigos y todo lo demás. Entonces terminé el segundo, o sea, busqué que fuera súper excelente para que no me dijeran, para que no hubiera pretexto de que no, lo que pasa es que pues no le echaste ganas, ¿no? Entonces terminé el segundo y les dije, bueno, pues el trato está cumplido, yo acepté lo que me proponían. ¿Qué buscas? ¿Rivalidad el tercer año? Y entonces, no, yo no tenía un plan definido, yo simplemente ya no me hallaba ahí, como que, pues... Es muy poco para mí. Yo sentía que estaba ahí como medio encerrado, entonces, pues ya no tuvieron... Opción. Pues ya no, pues ¿qué me decían? ¿Y qué vas a hacer? Pues no sé, pero yo lo voy a resolver. Entonces, pues fui a la Secretaría de Educación a preguntar, oye, ¿y qué necesitaría yo para que me dieran mi certificado de secundaria? Me falta el tercer año. Pues cursarlo, pero ¿qué otra opción hay? Pues se pueden presentar las materias a título, pero pues hay unas guías y hay unas asesorías. ¿Me pueden dar las guías? ¿Y cuándo puedo presentar? Pues en realidad cuando quieras, pero pues tendrías que llevar unas asesorías. No, pero ¿yo puedo venir? Sí. Pues como al mes o los 2 meses fui y dije, ¿puedo presentar? ¿Cuál? ¿Todas? Y entonces fui un día y presenté todas y pues ya después me dieron mi resultado y mi certificado, entonces yo ya tenía cómo irme a la prepa. Entonces, pues luego yo fui y me inscribí en la prepa, estaba empezados todos los cursos escolares, entonces pues busqué la UR que como son tetramestres, pues está así desfasado. Te daba chance de integrarte. Entonces, en 2 años yo ya había hecho tercero, secundaria y prepa y pues entonces también de repente un día llego a la casa y digo, voy a empezar mi carrera en el TEC. ¿Cómo? No, ya. Ya tengo beca, ya todo. Me aceptaron, o sea, porque pues... ¿Qué le Primero tienes que pasar por un proceso, o sea, si estuviste en prepa del TEC, pues pasas directo, pero si no, pues te hacen un examen y si no lo pasas, pues un curso de capa, le llamaban, no sé todavía, pero pues lo pasé y apliqué para beca y pues fui aceptado, entonces pues, es decir, yo en la casa nada más informaba qué voy a hacer y pues lo mismo fue, repito, con el seminario. Entonces, oye, padre, y cuando estuviste en el seminario, que tenías que apegarte a un plan de estudios, ¿no te sentiste así como
¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Si puedo hacer mucho más. Pues al principio me costó trabajo. El padre, que en ese entonces era el coordinador del seminario menor, que es la primera etapa, el padre Juan Carlos Castillo, él venía a celebrar aquí el Rosario. Él me conocía porque celebraba todos los domingos en el Rosario. Y bueno, pues en ese año que entré yo al seminario, entró junto conmigo también Roberto Villarreal, que era también igual de aquí de la parroquia, de los grupos y también del TEC. Entonces, pues, por ejemplo, de entrada me pidieron ahí que me encargara de varias cosas. Y entonces, por ejemplo, la fiesta mexicana de septiembre, la pastorela de diciembre, pues yo la dirigí y todo. Pero pues yo había estado, por ejemplo, aquí en el TEC, en difusión cultural y todo. Entonces, pues yo quería hacer algo así, pues la escenografía y el vestuario. Yo iba a conseguir con la gente de difusión cultural que pues nos hicieran, pero el padre Juan Carlos me decía, no, ahí hay papel de ese craft, y entonces ustedes háganla y píntenla ahí como con gis, con pintura, con lo que se pueda. Y yo, no, pero es que podemos hacer una escenografía más profesional. Sí, pero aquí tenemos este material. Y yo, pero no le va a costar al seminario, o sea, no estoy pidiendo dinero, no le va a costar al seminario. Sí, pero yo te estoy pidiendo que lo hagas así. Que lo hagan a mano. Y entonces él me decía, no todo lo bueno es conveniente. Me acuerdo de esa frase, no todo lo bueno es conveniente. Me dice, lo que tú estás proponiendo es bueno, está bien, pero no es conveniente. En ese entonces a mí me provocó rebeldía, así como que yo decía, pero ¿qué hace razón? ¿Y qué? ¿Cómo es que no puedan ver que quieran hacerlo así tan furris? Ese fue un tema que me costó trabajo entender, pero que lo fui entendiendo a lo largo de la formación. No todo lo bueno es conveniente. O sea, a lo mejor podíamos haber puesto una escenografía muy bonita, pero yo no hubiera tenido pues un aprendizaje, un valor formativo, pues de la obediencia, de la austeridad, de cooperación, pues del trabajo en equipo con la gente ahí mismo. Entonces, pues fue un poco complicado al inicio, pero solo al inicio. Sin embargo, el seminario, pues no solamente son las clases, o sea, pues tiene varias áreas de formación. Una de ellas es la académica, pero tiene otras. Entonces, pues en el seminario, pues hay muchas cosas que hacer, pero además, pues precisamente por siempre haber sido así como muy inquieto y muy de mucha acción, pues entonces pues también me ponían a hacer muchas otras cosas, aparte de lo que de por sí el seminario tiene que hacer. Entonces te ocuparon, te supieron ocupar, padre. Desde el principio siempre anduve haciendo o encargándome de cosas. Entonces ahí sí nunca me... ¿Qué recuerdas de toda tu etapa de seminario? ¿Qué recuerdas así como algo muy memorable que te haya marcado en tu vida como preparación al sacerdocio? Pues el mismo seminario, o sea, cada etapa pues fue teniendo lo suyo, como esto que comento de no todo lo bueno es conveniente. ¿Te forjó, por ejemplo, esa frase? Eso me ¿Y espiritualmente? Me supermarcó. Espiritualmente, pues también, o sea, el ir bueno, por el tema de la vida comunitaria, o sea, yo siempre he sido muy independiente, entonces también al inicio, pues, es vida comunitaria. Muchos entonces, hermanos. Pues muchos hermanos y muchos compañeros de habitación y todo en equipo. Eso de alguna manera va forjando un estilo de vida y también una espiritualidad, o sea, vas integrando o vas introyectando lo que es la comunidad. La comunidad. Y que entonces, pues luego, lo que en doctrina, en teología, ves la Santísima Trinidad, es comunidad en su interior, y la Sagrada Familia, pues la Iglesia, el pueblo de Dios,
bueno, pues entonces conectas una cosa, o sea, la parte vivencial, con la parte doctrinal, con la parte espiritual, y entonces pues vas haciendo las conexiones adecuadas para que entonces lo entiendes, lo asumes y vas tratando de integrarlo a tu vida, a una, repito, pues a una espiritualidad pues particular. Entonces eso es lo que te va marcando. Oye, ¿y cómo recuerdas tú que fue tu ordenación sacerdotal? ¿Tenías así como mucha ilusión de hacer algo en grande o querías algo más íntimo? No, de hecho yo no quería hacer nada, o sea, nada de fiesta. De fiesta, querías así como íntimo. Sí, yo dije en mi casa, no va a haber fiesta, nos vamos a algún lado. A cenar después, sí. Pero pues en mi casa no. Estaban de acuerdo. Ahí sí no me hicieron caso. Ahí sí no me hicieron caso, o sea, me dijeron, pues bueno, tú no quieres, pero nosotros sí queremos y hay mucha gente que sí quisiera compartir esto contigo, entonces, pues me pidieron. Que aceptar. Por favor, acepta que hagamos algo. Y yo, pues, no me quise tampoco poner en plan de, no, ya dije que no. Bueno, pues si ustedes quieren, pero entonces yo no me voy a meter, o sea, a mí no me pregunten. En preparativo, sí. A mí no me pregunten dónde y a quién invita, a quién no. Y qué van a dar de comer, o sea, entonces a mí nada más díganme a cuántas personas puedo yo invitar directamente y ya. Y así fue, entonces yo no supe de preparativo porque yo ya había dicho, yo no quiero que sea. Querías que el enfoque fuera la ordenación en sí. La ordenación. ¿Qué recuerdas de ese día memorable? 10 de agosto del 96, un calorón impresionante. Muchísimo calor que hacía ese día. En Basílica. En la Basílica de Guadalupe. En ese entonces estábamos en unos años de mucha bonanza, o sea, de mucho crecimiento vocacional. Nos ordenamos 16 padres. Era tanta la gente que, o sea, pusimos todo el sótano de la basílica lleno de sillas, con pantallas, y también el atrio de la basílica también con sillas, con toldos, con pantallas, porque era demasiada gente. Y bueno, pues fue un día así. ¿Sentiste algo para el momento o fue más algo en especial tú y Jesús y así? Pues bueno, pues es que no es así como algo que se pueda describir, pero pues sí fue un momento muy emocionante, muy intenso, muy fuerte. ¿Y a dónde te enviaron tu primer comunidad? ¿Cuál fue? Mi primer destino fue ser vicario parroquial en la parroquia de San Francisco de Asís, que está en el centro de Apodaca. Ahí estuve 3 años, de 1996 al 99. Pues estamos hablando hace casi 21 años. Apodaca pues ya era una ciudad pues con muchos parques industriales así alrededor y todo, pero lo que es el casco, lo que es el centro de Apodaca, pues todavía hasta la fecha es como un pueblito. O sea, es de que mucha gente son parientes y todos se conocen. Y el padre que estaba ahí, pues dicen que el primer destino, el primer amor, pues es el que te marca, ¿verdad? Y algunos padres luego tienen experiencias muy favorables y otros, pues tristemente no muy favorables con su primer párroco. Hay veces que a algunos les toca que el párroco, pues que a veces el sacristán tiene más autoridad que el vicario, así. A mí me tocó pues un sacerdote que él ya tenía muchos años ahí en la parroquia. Él pues estaba viviendo un proceso un poco como de desolación, como de decepción, como de tristeza. Y entonces pues yo rápido entendí que el Señor me enviaba ahí, sí a la comunidad, sí a la parroquia, pero que mi primer apostolado iba a ser mi párroco. ¿Sí? Entonces, reavivarlo. Pues no reavivarlo, ser compañero, sí, ser amigo de él.
y hasta la fecha pues somos amigos a pesar de pues la gran diferencia de edades. Pues es fecha que nos vemos y nos saludamos así con mucho cariño. Él es muy bromista y muy carrillero, ¿verdad? Yo pues también un poco, entonces nos echamos carrilla mutuamente. Él, cuando coincidimos y hay unos sacerdotes, él les dice a los padres que él es el culpable de que a mí se me hubiera caído el pelo. Y yo les digo, pues yo todavía no salgo de los traumas que me provocó mi primer destino. Y así se bromean. Nos bromeamos, pero en realidad pues fue una buena experiencia. O sea, en realidad ahí es donde aprendes. Cuando ya estás... A ser sacerdote. Claro, cuando ya estás en el ministerio, porque pues en el seminario pues tienes una idea. La teoría, Te vas dando una idea pues en el apostolado que haces los fines de semana y en el contacto con los sacerdotes que te dan clases, que te acompañan, pero es hasta pues como le sucede a los que se casan, a las mamás, hasta que tienen su primer hijo o hija, comienzan a aprender a ser papás, a ser mamás, pero luego resulta que pues viene un segundo y tú piensas que ya sabías ser mamá, pero resulta que ese segundo hijo pues es diferente al primero. Además tú también ya tienes otra edad, tú también ya eres diferente y entonces pues es un continuo aprendizaje, pero que te lo da pues la misma, en este caso pues la misma comunidad es la que te va forjando. Entonces ese fue mi primer destino. Y una vez que estaba ahí, casi por terminar los primeros 3 años, un padre que también me conocía desde adolescente, porque él fue mucho tiempo párroco de aquí del country, Corpus Christi, el padre Lorenzo, me dijo, oye, yo te sugiero que vayas y hables con el arzobispo y te pongas en disposición, porque yo creo que tú pues ya pudieras ser párroco. En ese entonces pues no era muy común que alguien recién ordenado lo hiciera párroco. Pero pues él me hizo la recomendación y pues bueno, pues yo, de mis mayores, y pues le hice caso y fui con el arzobispo de ese entonces, don Adolfo Suárez. Señor, pues yo ya voy a cumplir 3 años de ordenado y 3 años en la parroquia y pues vengo a ponerme, o sea, a decirle que pues lo que usted diga. Y dijo. Pues resulta que me dijo, qué bueno que vienes, te quiero encargar una parroquia nueva, que empieces una parroquia nueva. Pero todavía no te puedo decir cuál es, porque pues todavía no... Los acomodos. Todavía no las piezas todavía no se terminan de acomodar, pero quiero que sepas que te voy a encargar una parroquia nueva. Pues claro que pues para un padre recién ordenado, 29 años de edad, 3 años de ordenado, pues era algo así como que muy padre, muy desafiante. En plena energía. Y entonces luego me vuelve a mandar llamar, oye, pues yo sigo en lo mismo, te voy a encargar una parroquia nueva, pero pues todavía no te puedo decir porque pues es que todavía no se terminan de acomodar todas las piezas. No, señor, pues yo espero. Por 3ª vez me manda a llamar, ¿verdad? Y me dice, oye, pues yo quería encargarte una parroquia nueva, pero pues vino un padre a pedirme, a suplicarme que ya lo cambie de la parroquia en la que está, porque pues ya se siente cansado y enfermo, y entonces pues ahorita no tengo cómo acomodar otras piezas, entonces pues te voy a pedir que entonces tú vayas y te encargues de esa parroquia. La parroquia, el proyecto de esa parroquia nueva pues va a quedar pendiente. Yo, antes de que me dijera esto, pues como ya 2 veces me había dicho que me iba a encargar una parroquia, pues yo empecé a investigar qué capilla había en proyecto de hacerse parroquia. Entonces, pues medio adiviné cuál era y entonces empecé a ir así medio sordeadamente. Nada más pude ir unas 2 veces porque pues nunca falta alguien que te conoce. Padre, ¿qué anda haciendo por acá?
Conociendo a la próxima comunidad. Pues sí, o sea, no, o sea, yo estaba muy sospechoso que yo Anduviera por ahí, o sea, la gente luego empieza como a atar cabos. a atar cabos, ¿verdad? Ah. Como alguna vez en vacaciones hace muchos años, se me ocurrió venir a misa aquí del Rosario. O sea, un día entre semana, pues dije, voy a misa, no la voy a celebrar, quiero yo estar en misa. Pero pues no lo vuelvo a hacer porque pues voy y me siento, o sea, antes de que empezara la misa, pues me siento y entonces, pues, obviamente, pues todos me conocen, entonces se acercan, padre, ¿usted va a celebrar? No. Bueno, ¿va a celebrar? No, voy a estar aquí. Entonces, pues, ¿Va a confesar? ¿Va a confesar? No, voy a estar en misa. Y entonces, pues ahí estuve y pues la gente como que veía que, pues ahí está el padre Óscar, o sea, ¿por qué está en misa? ¿Por qué está aquí en las bancas y no está ahí? Uh-huh. Cuando pasó a comulgar, hasta el ministro se puso nervioso y pues no sé, a lo mejor alguno pudo haber pensado, pues, ¿qué pasó? O sea, ya dejó el ministerio, ¿qué pasó? O sea, no lo vuelvo a hacer. Como esa vez, pues empecé a visitar esa capilla y yo dije, pues mejor ya no voy. Y pues no, pues realmente no se hizo. ¿Y a dónde te enviaron? Esa parroquia, esa capilla, pues ese proyecto se tardó todavía como 5 o 6 años más en que la hicieran parroquia nueva. Entonces, a la parroquia a la que me mandaron, pues, se llama San Rafael Arcángel. Está en la colonia San Rafael, en Guadalupe. Y pues sí, resulta ¿Y te mandaron de párroco a cubrir al padre Me mandaron de párroco, pues es que es una parroquia realmente complicada. Y una parroquia que le tocó, una comunidad a la que le ha tocado pues vivir situaciones, o le tocó en su tiempo vivir situaciones complicadas. Hubo un párroco hace mucho que pues tuvo pues problemas serios, dejó el ministerio, luego llegó otro padre que también, bueno, por ahí pasó un párroco que la gente todavía lo quiere mucho, actualmente es obispo auxiliar, el monseñor Heriberto Cavazos. Y no lo pudieron olvidar nunca. No, o sea, sí. Después de San Rafael está... Monseñor Heriberto se han de haber puesto felices. El padre Heriberto Cavazos. Pero luego, pues cuando nosotros nos ordenamos, cuando yo me ordené, así como a mí me mandaron a San Francisco en Apodaca, a un padre, compañero mío, lo mandaron ahí de vicario. Pero pues le tocó que su párroco, pues fue uno que dejó el ministerio. Entonces, esas situaciones a las comunidades les pegan muy fuerte. Claro. Pero entonces dejó el ministerio, entonces este padre se quedó solo un tiempo. El vicario. El vicario, pues lo hicieron administrador porque pues no había cómo suplirlo y luego lo hicieron párroco. Pero además la comunidad de por sí, pues golpeada, pero además una comunidad tiene muchas colonias y algunas de ellas con personas así pues conflictivas, de posesionarios, mucho tema de pandillas y de alcoholismo, drogadicción. Es una comunidad pesada. Entonces el padre pues le tocó pues, muy difícil, entonces, y nuevecito, entonces pues él pidió que lo cambiara, entonces pues llego yo ahí. Y pues bueno, ahí estuve 3 años. Ahí fue otra experiencia, ahí aprendí el tema de las pandillas, el trabajar, el ir a estar con los chavos en la calle. Ahí aprendí a lidiar con personas así, de estas que son bravas, que son, pues esas de posesionarios. De pues, miedo, de armas tomar. De armas tomar. Y bueno, pues fue una experiencia también muy, muy enriquecedora. Ahí estuve 3 años de párroco. Y luego... ¿Cambio total? Luego cambio total porque el padre, el que me enseñó de que no todo lo bueno es conveniente, él, pues en el Inter lo hacen rector del seminario. Y entonces él tenía un par de años pidiéndole al arzobispo, pidiéndome a mí, o sea, que si me podía incluir en su equipo de los padres formadores. El arzobispo le decía que no, porque para esto yo, estando ahí en San Rafael, le propuse al arzobispo un proyecto que yo quería que hiciéramos en la diócesis de hacer equipos sacerdotales, es decir, que pues teníamos en ese entonces y ahora con mayor razón, pues
parroquias luego que son muy grandes y a veces pues, no alcanza el número de sacerdotes, y entonces pues hay veces que hay padres solos, o párroco y vicario, pero con 18 misas y 10 capillas, y etcétera. Entonces yo le decía al arzobispo, pues nos desgastamos mucho, porque no hacemos un piloto de hacer 2 o 3 parroquias vecinas, pero que los padres vivan en una sola, hagan equipo, hagan vida de comunidad, se apoyen, y entre los 3 o 4 o 5 atiendan pues toda esa área, ¿verdad? Y entonces al arzobispo de ese entonces le gustó mucho la idea, entonces le decía al rector del seminario, no, me va a hacer este proyecto. No te lo puedo dar porque pues traemos este proyecto, pero pues él estuvo insistiendo hasta que a los 3 años que estaba yo ahí en San Rafael, pues resulta que uno de los padres formadores pues pidió salir, ya tenía mucho tiempo de formador, pidió salir, es Monseñor Jorge Cavazos, o sea, él lo mandaron a una parroquia y luego después lo hicieron obispo auxiliar de aquí, y ahorita es obispo de San Juan de los Lagos. Pues quedó un hueco en el seminario y entonces pues el arzobispo tenía que decidir rápido, el padre Juan Carlos le estuvo diciendo Oscar. Bueno, está bien, ahí va el padre Oscar. Sí. Y entonces pues ahí voy al seminario como formador a llenar ese hueco que había dejado el padre Jorge Cavazos. Y a los 6 meses de estar ahí en el seminario como padre espiritual en la última etapa en teología, pues resulta que otro de los padres que se ordenó conmigo dejó el ministerio. Y él era el responsable de la pastoral vocacional. Y entonces pues el arzobispo le dice al rector, pues sugiéreme a quién ponemos en el centro vocacional. Entonces un día el rector me manda a llamar y me dice, oye, ¿tú a quién pondrías en el centro vocacional? Y pues yo pienso, no, pues no se me ocurre. Y me dice, pues a mí tampoco se me ocurre, pero pues entonces, pues mejor, ¿cómo ves si tú te encargas? Y entonces, pues bueno, pues... Alguien que no vaya a dejar el ministerio. Entonces terminé ese año escolar en el seminario y entonces al siguiente año pues me pusieron al frente de la pastoral vocacional diocesana. Entonces ahí fue otra experiencia pues también muy interesante. Ahí pues lo primero que hice fue proponer un año vocacional, un año intensivo de oración por las vocaciones. De ahí salió la cruz vocacional. De ahí salió la cruz vocacional. Ay, que casualmente aquí tenemos. Casualmente ahí la tienen. Y la oración que la también oración vocacional. Compusiste. Entonces me tocó hacer esa oración y diseñar la cruz y armar el proyecto. La cruz de peregrina. La imagen peregrina. Que todavía en muchas parroquias se tiene. Y pues en el ministerio actual que me toca luego andar visitando otras diócesis, pues la ves. Ahora me toca ver que en varias diócesis la tienen, la usan todavía. Qué bueno. O sea, fue algo que se que dio fruto. Y bueno, pues estuve 3 años en esto de la pastoral vocacional. Y luego otro cambio. Actualmente, ahora en agosto se van a ordenar ya los últimos que tú les diste. Que yo recibí en el centro vocacional. Wow. Sí. Entonces, bueno, pues fue una experiencia también muy, muy interesante. Este es otro de los puntos de conexión con el padre Loncho, porque él en su tiempo también fue director del centro vocacional. Y él ya era obispo de Piedras Negras y era el responsable de la pastoral vocacional a nivel de la región noreste de la provincia. Entonces pues ya ahí estábamos trabajando juntos en esto. Y bueno, pues estando en esto de la pastoral vocacional, al 3er año, pues el arzobispo de ese entonces, don Francisco Robles, cardenal, pues me dijo, bueno, pues ahora quiero que te encargues de la pastoral familiar, pero primero quiero que te especialices en el tema, entonces pues quiero que vayas a Roma a estudiar esto. ¿Cómo ves? Pues ¿cómo ve usted? No, pues, bueno, pues... Entonces, ahí vas a Roma. Entonces, pues ahí voy a Roma. Estuve 2 años estudiando mucho. Sí. 2 años que hice, pues allá le llaman licenciatura, pues aquí sería el equivalente a una maestría, pues, una licenciatura en teología, con especialidad en matrimonio y familia.
Entonces cuando regresé, pues me dice el cardenal Robles, sí te voy a pedir la pastoral familiar, pero primero necesito que me ayudes con un párroco que hay que relevar porque ya está grande y enfermo, y entonces ese padre llevaba 40 años en la parroquia, entonces en la parroquia de La Luz, en el centro de Monterrey. Entonces pues fue todo un reto pues relevar a un padre que llevaba 40 años ahí, ¿verdad? Y en una parroquia de las más antiguas de Monterrey, y que entonces en realidad ahí el tiempo se detuvo. O sea, fue desde poner teléfonos, computadora, hacer oficinas, arreglar la casa, y pues los archivos y pues muchas cosas que me tocó a mí por ahí trabajar en ello. Al año de estar ahí, pues fue ya cuando me pidió el tema de la pastoral familiar diocesana, que durante un par de años estuve combinando con la parroquia. Pero ya después de 3-4 años le dije yo al arzobispo pues que se requería que le pusiéramos más empeño a esto de la familia. Entonces me quita la parroquia, pero me pidió que me fuera a un templo, porque pues iba a estar más tranquilo. Entonces es un templo que se llama San Joaquín, que no es parroquia, pero que tiene casa y tiene oficina y tiene grupos y en realidad tenía ahí más movimiento que en La Luz. Entonces pues también un par de años estuve combinando la pastoral familiar con ese templo, pero pues obviamente la comunidad pues resentía, se quejaba un poco de que pues no estabas al 100. No estaba yo al 100 ahí con ellos y pues y era templo, pero pues, y tenían razón. Sí. Entonces pues bueno, ya el arzobispo, ya el actual arzobispo pues ya accedió a que yo estuviera a tiempo completo en esto de la pastoral familiar, cosa que sucede en la actualidad. Y luego, pues bueno, ese es mi actual ministerio, la pastoral familiar diocesana. Pero resulta que el año pasado los obispos de México tienen 2 asambleas en el año, en abril y en noviembre. Uh-huh. El año pasado, en la asamblea de abril, hubo elecciones de los cargos que ellos tienen. Ellos se reparten pues, comisiones y dimensiones y cargos, ¿verdad? Y entonces, pues, a Monseñor Alonso Garza lo eligen como encargado, obispo responsable de la dimensión de familia del episcopado, o sea, la pastoral familiar nacional. Y cuando un obispo es responsable de alguna comisión, alguna dimensión, ordinariamente invita o pide, asocia a algún sacerdote como secretario ejecutivo. O sea, es el que hace la chamba, ¿verdad? Entonces, pues... ¿A quién volteó a ver? Entonces, pues me invitó a mí a ser su secretario ejecutivo y entonces... Claro. Por un trienio, y entonces desde hace un año, pues además de estar encargado de la pastoral familiar diocesana, pues también a nivel nacional. Y esa es la historia. Y esa es la historia. Muy padre, y bueno, y ya de eso ¿Y el tiempo? Vamos bien, padre. Tenemos 7 minutos. Padre, y de la parte de su sacerdocio, ¿qué es lo que más, o sea, qué sacramento es el que más le gusta? Pues bueno, definitivamente la Eucaristía, la misa. Aunque pues he de confesar que algunas celebraciones me cuestan más trabajo. Ya sé cuál. Como los 15 años, las quinceañeras me cuesta mucho trabajo. Es difícil como sobreponerse a una situación de pues se paran una hora especial, no aceptan que sea en comunidad, entonces a una hora especial y a veces te regatean la cooperación que se pide, pero pues luego ves ahí la limusina y todo lo demás, y a veces ves 5 personas en la misa y que no responden, que en realidad pues no forma parte de su vida la celebración. Y entonces ese es un gran reto para nosotros los sacerdotes, porque la tentación permanente en esos casos es de regañar, es de aprovechar la ocasión para decirles, no, pues para eso vienen y miran y saben y contestan, ¿no? Es una tentación latente, constante, pero también es una oportunidad, un reto
pues precisamente no forma parte de su vida, no saben. Es única experiencia que van a tener en mucho tiempo. Y no saben porque pues no hubo quien les anunciara a Jesús, no hubo quien los acercara, quien los catequizara, quien los evangelizara. Entonces, y de eso formamos parte, o sea, de esa responsabilidad, pues todos, y pues en una buena medida, pues, los pastores. Entonces, aunque por un lado son las celebraciones que menos me gustan, o sea, más trabajo me cuestan, pues son las que yo considero más... oportunidad para sembrar. Pues más oportunidad, o más retadoras, o sea, como los momentos en los que el Señor me está diciendo, bueno, pero pues a ellos, o sea, no nada más con los que, pues bien padre, que contestan y cantan y comulgan. Bien pues, fervorosos. pues eso está bien padre, pero eso cada vez es menos. O sea, cada vez las personas, pues comprometidas con una vida cristiana sólida, pues cada vez son una minoría. Pero entonces, bueno, pues el sacramento de la Eucaristía, aunque pues también en los demás, por ejemplo en la unción de enfermos, pues me ha tocado pues de todo tipo de situaciones, pero Cuéntanos pues de las que más recuerdo son personas que, es que yo soy muy directo, o sea, y entonces pues yo veo que la persona se está muriendo, entonces yo le hablo de que ya se va a morir. O sea, y que aproveche. Que aproveche. Y entonces me ha tocado en muchas ocasiones que la persona, pues sí, está dispuesta. Y pues en varias de esas ocasiones me ha tocado que inmediatamente que recibió la unción, la confesión, la unción, a veces también la comunión, terminamos y se muere. En paz. ¿No? Los que luego no se quedan tan en paz son los familiares con los que también luego pues hay que tratar el asunto. Pues también me ha tocado personas que están pues con mucho temor, con mucha culpa y que se resisten, ¿verdad? Pero bueno, pues también ahí es una oportunidad de oro para acercar a las personas a Dios. Pues me ha tocado bautizar bebés pues recién nacidos, prematuros, en riesgo de muerte, y bautizarlos de emergencia. Entubados, o sea, una cosita así, toda entubada, y dentro de una caja, ¿verdad? O sea, que tienes que meter las manos con unos... La incubadora, sí. Pues la incubadora, y pues, o sea, entonces algunos me ha tocado que sobreviven, y entonces luego pues ya se completa el rito. Otros pues me ha tocado que pues, después de eso pues ahora hay que celebrar el funeral, y pues es muy dramático pues, celebrar el funeral con una cajita ahí, pues los papás. Pero al final de cuentas, pues en todas esas situaciones, como las que me toca ahora enfrentar, de pues muchos matrimonios en dificultad, crisis matrimoniales, rupturas y demás, pues en esos dramas, en esas situaciones complicadas, pues son cada una de ellas pues una oportunidad de consolar, de acercarles al Señor, de darles esperanza. Y pues el reto, insisto, el reto es continuo, porque la tentación también siempre es permanente pues te piden algo y a veces es, pues ahorita estoy ocupado, qué flojera, y pues, luego de repente, pues dejaste pasar un tiempo, no, padre, ya no, ya se murió, o no, la persona ya no quiere, y entonces es estar continuamente pues en disposición, alerta, con la lámpara encendida, porque en cualquier momento... Y pide el auxilio de María, ¿por qué? ¿El auxilio de María? Sí, ¿cómo María lo acompaña en su sacerdocio? Pues a lo largo de mi vida, pues lo mencioné, por ejemplo, en mi adolescencia, pues comenzó con esto del rosario. Y en cada etapa, bueno, pues en el seminario, pues ustedes saben, en el seminario diocesano de Monterrey, pues la sotana negra, la banda azul, pues tiene, esa banda azul es un significado mariano. Pues bueno, la misma estructura ahí que se tiene en el seminario, la imagen, o sea, durante el seminario, pues es muy permanente. Y
pues a lo largo de mi ministerio, pues ha estado muy presente. Por ejemplo, cuando hice esto de la cruz vocacional, pues o sea, es al centro de la cruz, pues es una imagen de la Virgen, ¿sí? De la Virgen con el niño, porque pues indudablemente, o sea, yo decía, pues es la mamá, nuestra madre es la que nos va a alcanzar esta gracia. O, por ejemplo, cuando me nombran párroco de la Luz, yo investigué esta imagen, esta advocación, pues la trajeron de España los misioneros jesuitas, pero la original está en León, Guanajuato, y es la patrona de la diócesis de León. Inmediatamente fui a León. O cuando recién nos ordenamos, yo propuse que fuéramos a la basílica a celebrar. Ahora en la pastoral familiar, pues tenía yo mucho tiempo buscando un espacio, un lugar donde tener ahí una sede, y pues resulta que una señorita, pues nos regaló una casa enfrente de la Basílica de Guadalupe. Y así como esos detalles, pues hay infinidad de demostraciones de parte de ella, ¿sí? Que pues es la que ha ido acompañando mi ministerio. Y ahora pues en esto de la pastoral familiar, pues también, o sea, es María como el centro. O sea, esta Semana Santa pasada hicimos una misión, comenzamos una misión en la Loma Larga, en toda la parte de arriba del cerro, de arriba de la Independencia, y lo hicimos con un altar familiar que pues pues una iniciativa del movimiento de Schoenstatt, pero que pues lo integramos aquí a la pastoral familiar y pusimos ahí la imagen de la Virgen de Guadalupe, y pues bueno, a lo largo de mi ministerio pues ha sido pues una constante, ¿verdad? De intercesión, de protección, de inspiración. Pues así es, María como acompaña a todos los sacerdotes y es un camino seguro hacia la santificación, sobre todo, Padre, la fecundidad de tu ministerio, que también pues proviene también de María Madre, ¿no? Y pues el tiempo se nos acabó, podríamos hacer una segunda parte, Padre, pero en otra ocasión. Es que soy muy rollero. Pues de una vida llena de experiencias que... De mucho fruto, Padre. De tanta acción, Padre. Y eso que no platicamos, muchas otras cosas que sé de ti, pero... Pues, ¿qué les parece si terminamos este programa con una oración, la bendición, Padre, que nos imparta también usted a todos los que nos escuchan? Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante el bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Pues es un placer compartir con ustedes esta hora en la cual pues pudimos conocer la obra del Espíritu Santo en un sacerdote que se ha dejado hacer e impulsar por él. Les queremos recordar que tenemos la página de Facebook, Maternidad Espiritual Sacerdotal, _Madres de Jesús Sacerdote. Si gustan, pues agregarse a esa página y encontrar todas las reflexiones que compartimos ahí sobre la maternidad espiritual, y también encontrar en YouTube todos nuestros programas. Vamos a ponerles un mensaje para invitarlos este fin de semana. Fiestas patronales del Carmen Ordiales 2017. Ven y celebra con nosotros en honor a Nuestra Señora del Carmen este próximo 14, 15 y 16 de julio.